La sombra en los sueños. Para hablar de la sombra en los sueños, es imperativo mirar atrás, a los cimientos que sustentan nuestra comprensión moderna de la psicología del inconsciente. En ese viaje a los orígenes de la teoría junguiana de la sombra, emerge una figura ineludible, Marie-Louise von Franz. Von Franz no se limitó a ser una mera discípula de Carl Gustav Jung. Con una vida dedicada al estudio de la psique y al legado de su mentor, esta eminente psicoanalista suiza se convirtió en un faro para aquellos que buscaban comprender los misterios de la mente humana. Durante más de 3 décadas, su colaboración con Jung se profundizó, hasta el punto de que su propia obra refleja a su maestro con una fidelidad intelectual y una pasión por la verdad psicológica que pocas veces se ha visto en la historia del pensamiento. Nacida en el año 1915, von Franz se encontró con Jung a la temprana edad de 18 años, y su encuentro se transformó en un punto de inflexión tanto para su vida personal como profesional. Dotada de una inteligencia aguda y una dedicación inquebrantable, contribuyó significativamente a la ampliación y difusión del pensamiento junguiano, poniendo especial énfasis en los sueños y la alquimia, pilares fundamentales para la comprensión de las dinámicas inconscientes. La sombra, ese aspecto desconocido o poco conocido de nuestra personalidad, era para von Franz un terreno fértil de exploración y comprendió que la verdadera integración de la psique implicaba no solo el reconocimiento y la aceptación de la luz y la oscuridad en nosotros mismos, sino también una confrontación honesta con esos aspectos que preferimos ignorar o negar. De hecho, fue von Franz quien ayudó a llevar los conceptos teóricos de Jung al contexto de la vida cotidiana, mostrando cómo las personas podían identificarse y relacionarse con su sombra a través de la interpretación de sus sueños. Su trabajo sostiene que dentro de esos sueños, tan a menudo descartados como meras fantasías nocturnas, se encuentran verdades psicológicas profundas, mapas para navegar la psique y auténticos diálogos con la sombra. Su contribución a la psicología analítica es inmensa. Publicó más de 20 libros e infinidad de artículos, presentó conferencias alrededor del mundo y fundó el Instituto C.G. Jung de Zúrich. Su legado, impregnado por la visión y el espíritu de Jung, sigue siendo una fuente insustituible de sabiduría en el estudio del inconsciente y sus manifestaciones. Von Franz no solo sirvió de puente entre la teoría y la práctica, sino que llevó más allá el legado de su mentor, resaltando la importancia de la individuación y la integración de contrarios como un camino hacia la armonía psíquica. Sus enseñanzas sobre el análisis de los sueños siguen siendo una guía para todos aquellos que buscan entender las áreas sombrías de su ser. Ella nos recuerda, infatigablemente, que la sombra es, después de todo, una parte inseparable de la luz, y que enfrentarnos a ella es uno de los viajes más esenciales que podemos emprender en la vida. A través de su trabajo incansable, von Franz demostró que cada sueño, cada símbolo, cada imagen emergente del inconsciente tiene el potencial para revelarnos aspectos escondidos de nosotros mismos, y así, nos ofrece las herramientas para que podamos, finalmente, llegar a ser quienes realmente estamos destinados a ser. La sombra, ese enigmático componente de nuestra psique, conjura los misterios de nuestro ser interno que el ego, en su búsqueda de aceptación y armonía, prefiere mantener bajo llave. En el rico tapiz de la psicología junguiana, la sombra es considerada como todo aquello que se encuentra oculto a la vista, en las profundidades de nuestro inconsciente. Representa una colección de atributos personales que hemos optado, por una razón u otra, ignorar o incluso negar. Imagine por un momento que usted tiene una habitación en su casa donde amontona todo lo que no quiere enfrentar. Así es como funciona nuestra sombra, es el lugar donde residuos emocionales y cualidades que no encajan con nuestra imagen ideal quedan relegados. Tal como un actor extraordinario, el ego se presenta en el escenario de la vida con una máscara bien ensayada, mientras que la sombra guarda tras bambalinas, compuesta por partes de nuestro guión olvidadas o descartadas. C.G. Jung nos incitó a explorar estos rincones oscuros para descubrir características valiosas que también allí yacen. Por ejemplo, si nos consideramos personas siempre racionales y controladas,
en la sombra podrían encontrar aspectos de creatividad y pasión descontrolada. Es importante comprender que la sombra no es inherentemente mala, no se trata de un calabozo de maldad en nuestro interior. Más bien, es una mezcla compleja de cualidades positivas y negativas que simplemente no han sido iluminadas por el foco de nuestra conciencia. La psicología de Jung nos enseña que enfrentar nuestra sombra no es una tarea para los débiles de corazón. Requiere valor para mirar más allá del espejo del ego y reconocer todas las facetas de nuestra naturaleza, los celos, el egoísmo, las inseguridades, pero también los deseos extraordinarios, las habilidades ocultas y los sueños no realizados. Para ilustrar esto, imagine que siente una aversión instantánea hacia una persona en particular, sin razón aparente. Es probable que esa antipatía irracional refleje una parte de su sombra, un espejo de los aspectos que usted mismo no ha reconciliado, por lo tanto, reprime. La persona que despierta tal aversión puede simplemente estar mostrando abiertamente un rasgo que usted oculta en su sombra. El reconocimiento y la integración de la sombra no son acontecimientos únicos, es un proceso dinámico y continuo. Es el arte de enfrentarse y empatizar con nuestras contradicciones internas, de comprender que cada uno de nosotros es una mezcla de luces y sombras. Y este proceso tiene una premisa esencial: para abrazar completamente nuestra humanidad y lograr una autorrealización genuina, debemos aprender a bailar con nuestra sombra, a escuchar sus susurros y a ofrecerle un puesto en la mesa de nuestra conciencia. Para cerrar, la sombra no es un enemigo, sino una compañera de viaje que, cuando es escuchada y comprendida, enriquece nuestra experiencia de vida y amplía nuestro entendimiento sobre nosotros mismos. Con cada aspecto de la sombra que traemos a la luz, nos acercamos más a la persona completa que estamos destinados a ser, aceptando que en la armonía de nuestro ser completo, todas las partes son esenciales para la melodía de nuestra existencia. La sombra, un término amedrentador que evoca imágenes de oscuridad y misterio, es realmente una pieza esencial en el complejo rompecabezas de nuestro ser. Ya hemos explorado su definición y manifestación en sueños, pero, ¿cómo se relaciona con el ego, ese yo con el que tanto nos identificamos y orgullecemos? Imaginemos al ego como un director de orquesta, uno que se esfuerza por llevar la armonía a su vida consciente, ondeando su batuta para coordinar nuestras acciones, decisiones y cómo nos presentamos al mundo. Pero, ¿qué sucede cuando una sección de la orquesta no está en sintonía, cuando algunos instrumentos están desafinados o, peor aún, cuando hay músicos ocultos en las sombras que tocan notas inesperadas? Estos son los aspectos de nosotros mismos que componen la sombra. El ego, entonces, debe aprender a ser un maestro no solo de lo que es conocido, sino también de aquellos músicos ocultos en la oscuridad. Cuando ignoramos o rechazamos los aspectos que forman nuestra sombra, estos no desaparecerán, siguen tocando, desviando la melodía de nuestras vidas de maneras sutiles o, en ocasiones, dramáticas. Encontramos ejemplos en nuestras reacciones desmesuradas a comentarios triviales, en los patrones de autosabotaje que frustran nuestros logros, o en la proyección de nuestras inseguridades sobre otros. El reconocimiento de la sombra, ese enfrentamiento cara a cara con los músicos escondidos, no es un proceso sencillo ni exento de miedo. Requiere coraje para mirar dentro de nosotros y decir, sí, esta parte también soy yo. Descubrimos que la ira, el resentimiento, la envidia o el miedo, aunque desconcertantes, son también facetas que nos ofrecen lecciones críticas y oportunidades para el crecimiento personal. Aceptar la sombra significa entender que, aunque ciertos impulsos y deseos no se alineen con la imagen que deseamos proyectar, ellos tienen un lugar y una función. Tal como los músculos necesitan resistencia para crecer más fuertes, el ego necesita la resistencia que la sombra ofrece para expandir su conciencia, para aumentar su repertorio emocional y adaptativo. Marie-Louise von Franz, con su profundo entendimiento junguiano, reconoció que la integración de la sombra es una danza delicada entre la aceptación y la transformación. No se trata de ceder a cada impulso oscuro, sino de comprender su origen y convertir ese conocimiento en sabiduría práctica.
Por ejemplo, la envidia puede transformarse en motivación para mejorar, y la ira puede ser canalizada hacia causas justas y construir así un mundo más equitativo. La integración de la sombra al ego amplía nuestro sentido de identidad y abre las puertas a una autenticidad profunda. Es el comienzo de la individuación que Jung postuló, donde el ser se convierte en un todo cohesivo y diferenciado. Dejar de lado la máscara que solo muestra lo socialmente aceptable y abrazar la totalidad de nuestro ser, nos permite vivir con mayor plenitud y resiliencia. La sombra, lejos de ser un enemigo a combatirse, es un aliado en el viaje hacia el autoconocimiento. Es el contraste necesario para que el ego brille con más fuerza y sabiduría. A medida que aceptamos y trabajamos con la sombra, la música de nuestra vida se vuelve más rica y compleja, ofreciendo una sinfonía más auténtica de quién realmente somos. Así, navegamos en nuestras vidas cotidianas no solo con el reconocimiento de nuestras luces, sino también con el entendimiento de nuestras sombras, alimentándonos de ambas para dar forma a nuestra existencia. Porque, al final del día, cada sombra que reconocemos y aceptamos, deja de oscurecer nuestro camino y comienza a iluminarlo, ayudando al ego, nuestro director de orquesta, a crear una obra maestra de nuestro viaje humano. Si nos adentramos en el terreno del sueño, entramos en un dominio donde la sombra, esa parte oculta y reprimida de nosotros mismos, encuentra un escenario para manifestarse con una libertad que la conciencia diurna apenas le concede. Los sueños son el lenguaje por excelencia del inconsciente, según Jung, un territorio fértil para el diálogo con aspectos de nosotros que normalmente permanecen en el umbral de la percepción. Al dormir, las barreras que contienen a la sombra disminuyen, y es entonces cuando ella surge en formas variadas, como figuras oscuras que aparecen persiguiéndonos en una pesadilla, antiguos conocidos que evocan sentimientos complejos, o situaciones que parecen resonar con errores pasados o aspectos de nuestra personalidad que quisiéramos cambiar. Todo ello, personificaciones de esos elementos que el ego prefiere no reconocer. Ejemplos claros de este fenómeno se narran en historias oníricas que los pacientes han compartido en el diván analítico. Uno de ellos soñaba recurrentemente con estar atrapado en un laberinto subterráneo oscuro, encontrando puertas que llevaban a más pasadizos sin fin. Esta imagen representa, de una manera muy gráfica, las profundidades inexploradas de su psique, y las puertas abiertas, las posibilidades aún desconocidas que su inconsciente guarda. En otro ejemplo, un sueño nos muestra a un soñante acompañado por una figura sombría del mismo sexo, reflejo directo de la sombra junguiana. Este acompañante, que en el sueño puede desencadenar sentimientos de animosidad o miedo, es en realidad una invitación, un llamado a la reflexión sobre aspectos de uno mismo no aceptados o incluso desconocidos. Es fascinante ver cómo en los sueños, la sombra puede adoptar diversas formas, no solo de personas sino también de objetos o situaciones. Por ejemplo, la presencia de un animal salvaje que nos acecha en un sueño puede simbolizar un instinto o emoción primitiva que hemos intentado domesticar o suprimir. Esta maniobra onírica es una pista invaluable para el autoanálisis y el crecimiento personal. El trabajo con los sueños requiere de una actitud de valentía y humildad, porque enfrentarse a la sombra nunca es tarea fácil. Consiste en aceptar que estamos lejos de ser perfectos y que nuestro inconsciente a menudo posee una sabiduría y una perspectiva que nuestra conciencia ignoraba. Es allí donde radica el potencial de transformación. El sueño del hombre que descubre habitaciones desconocidas en su propia casa destapa precisamente la adversidad de enfrentar lo desconocido en sí mismo. Estas habitaciones pueden representar facetas de la personalidad o recuerdos reprimidos que han quedado fuera de su visión consciente. La tarea, a menudo abrumadora, es explorar estas estancias con la luz de la conciencia, llevar a cabo, por así decirlo, una especie de higiene mental que ilumina los rincones oscuros y revela la riqueza que hay en ellos. Mientras tanto, el encuentro con un antiguo compañero de colegio, que a primera vista pareciera benigno, también actúa como espejo de la sombra. Esta figura, que nos remonta a una infancia olvidada,
puede representar cualidades infantiles perdidas, que en el contexto del sueño, requieren ser redescubiertas y reintegradas para conseguir un mayor equilibrio psíquico. Un sueño más intrincado nos lleva a la confrontación con un otro, que personifica la sombra de una manera más clara, a través de personajes que desafían la autoridad del soñante y que lo ponen en situaciones de vulnerabilidad o peligro. Estos otros oscuros nos obligan a cuestionar nuestras propias acciones y a menudo actúan como catalizadores de una necesaria introspección. La interpretación de estos sueños es una tarea compleja, ya que cada símbolo y cada imagen responden a una lógica simbólica personal e intransferible. A través de la exploración de los sueños y de la interacción con nuestra sombra, podemos emprender un camino hacia una mayor comprensión de nosotros mismos, hacia la reconciliación de las partes en conflicto, definitivamente, hacia la totalidad de nuestro ser, esencia de la psicología junguiana. Con el entendimiento correcto, los desafíos que plantean los sueños no son otra cosa que invitaciones a la transformación y al crecimiento. Enfrentarse a la sombra no es tarea fácil. Se trata de un proceso íntimo de autoconfrontación y honestidad, de sumergirse en las aguas profundas de nuestra psique para descubrir aquellos aspectos que preferiríamos no ver. Pero, ¿cómo se manifiesta esto en la vida cotidiana? ¿Cómo podemos identificar y confrontar nuestra sombra personal? Primero, es importante estar conscientes de que la sombra no es nuestra enemiga, es parte integral de quienes somos. Aceptarla es aceptar nuestra historia, nuestras vivencias y las emociones que las acompañan. Un ejemplo común de confrontación con la sombra ocurre cuando nos sentimos profundamente irritados o enojados con alguien. Esa irritación desproporcionada puede ser un indicador de que estamos proyectando un aspecto de nuestra sombra en la otra persona, algo que no aceptamos en nosotros mismos. Otro ejemplo se presenta en momentos de fracaso o debilidad, como perder el trabajo o atravesar una ruptura sentimental. Estos eventos pueden traer a la superficie inseguridades y miedos que constituyen parte de nuestra sombra. La manera en que reaccionamos ante tales situaciones, ya sea con resignación o con ira desmedida, ofrece pistas de los elementos de nuestra sombra que aún no hemos integrado. Confrontar la sombra también pasa por reconocer y cambiar patrones de conducta autodestructiva, como adicciones o relaciones tóxicas. En la búsqueda de satisfacer necesidades ocultas, podríamos estar alimentando partes sombrías que derivan del rechazo, abandono o traumas. Por ejemplo, una persona que experimenta un patrón de apegos poco saludables podría estar buscando, a través de estas relaciones, compensar una carencia de afecto en su infancia. La sombra aquí se refleja en la repetición de este ciclo, y enfrentarla requiere explorar esos orígenes emocionales y trabajar activamente para sanarlos. La confrontación con la sombra también puede realizarse mediante actos creativos, como escribir un diario personal, componer música, pintar o cualquier otra forma de expresión artística. Al canalizar nuestros pensamientos y emociones más profundas a través de la creación, podemos darle voz a nuestra sombra y empezar a entenderla mejor. Por ejemplo, un artista que pinta cuadros de temática oscura y emotiva podría estar expresando y enfrentando su sombra a través de su arte, permitiéndole a su conciencia acceder a esos elementos reprimidos y trabajar con ellos. En ocasiones, la sombra se hace más evidente en nuestras reacciones defensivas frente a críticas y juicios. Cuando nos sentimos atacados, nuestra sombra puede salir al rescate para protegernos, pero lo hace a través de la agresividad o la descalificación del otro. Identificar estas reacciones y reflexionar sobre sus orígenes pueden abrir la puerta a un entendimiento más amplio de nuestra sombra interna. En el ámbito laboral o académico, un desafío típico es el temor al rechazo, que puede ser una manifestación de sombras asociadas al miedo al fracaso y la necesidad de aprobación. Por ejemplo, un joven profesional puede evitar aspirar a un ascenso por temor a no ser lo suficientemente competente, revelando así su sombra de inseguridad e insuficiencia. La sombra también puede revelarse en nuestras fantasías y sueños lúcidos. Tal vez soñamos recurrentemente con ser alguien poderoso o adinerado,
lo que puede reflejar una sombra de impotencia y falta en la vida real. Al enfrentar y entender estas visiones nocturnas, podemos comenzar a trabajar en el fortalecimiento de nuestra autoestima y seguridad personal. En la vida diaria, el trabajo con la sombra puede empezar por pequeños pasos, como la práctica de la atención plena o mindfulness, que nos ayuda a ser testigos de nuestros pensamientos y reacciones sin juicio. A través de esta práctica podemos percatarnos de con qué facilidad proyectamos juicios negativos sobre otros, reflejo de nuestra propia crítica interna. Con cada observación, con cada momento de atención, vamos desenmascarando a la sombra y permitiendo que forme parte constructiva de nuestro ser. Cada ser humano tiene su propia sombra, y al elegir encararla, optamos por la ruta de la autoexploración y el crecimiento personal. A través de la aceptación y el trabajo interior, la imagen que proyectamos al mundo puede volverse más auténtica y completa, reflejo de un individuo que acepta todas sus facetas y se esfuerza por vivir de manera integrada y consciente. Este es, al fin y al cabo, el regalo de la sombra, el potencial que conlleva para nuestro desarrollo y transformación personal. Examinamos ahora cómo la sombra afecta las interacciones sociales y nuestra percepción de los demás, particularmente en circunstancias de conflicto. La figura de la sombra no solo se ocupa de los recovecos ocultos de nuestra psique, sino que, de hecho, proyecta su influencia en el espacio compartido entre individuos. Cada vez que encontramos a alguien que nos irrita o perturba de manera especial, es probable que estemos frente a un espejo de aquellos elementos rechazados de nosotros mismos. Tomemos como punto de partida la incomodidad que emerge al encontrarnos con una personalidad antagónica. ¿No será que sus características reflejan aquellos aspectos que no hemos querido reconocer en nuestra propia conducta? Por ejemplo, la arrogancia que tanto nos molesta en un compañero de trabajo puede ser un reflejo de nuestra propia soberbia no admitida. Este fenómeno, conocido en la psicología junguiana como proyección, revela que lo que más nos critica de los demás a menudo se arraiga en nuestra sombra personal. No menos intrigante es cómo la sombra se entreteje en nuestros conflictos más cercanos, aquellos que surgen en la amistad y en el amor. ¿Cuántas veces hemos presenciado o experimentado una pelea donde los reproches parecen más bien acusación hacia uno mismo? Esto ocurre cuando no hemos integrado plenamente las partes oscuras de nuestra psique y terminamos atribuyendo nuestros defectos o temores a la otra persona. Es como si usásemos al otro de pantalla para proyectar nuestra propia película interna. Por otro lado, no podemos ignorar la danza de sombras en los contextos de competencia y rivalidad. Piense en aquellos momentos de envidia o resentimiento, cuando percibimos el éxito ajeno como un reflector que ilumina nuestras propias deficiencias percibidas. Aquí la sombra se convierte en un oponente interno que, si no se reconoce y se maneja con madurez, puede transformar el sano espíritu competitivo en una tienda autodestructiva. Aún así, cabe destacar que el reconocimiento de la sombra en nuestras relaciones no es un proceso meramente doloroso o negativo. A través de este reconocimiento podemos desarrollar empatía y comprensión hacia los demás, ya que al identificar nuestras propias fallas en otros, recordamos nuestra humanidad compartida. Así, la sombra, una vez reconocida y consciente, se convierte en un puente hacia la conexión genuina con nuestro entorno. En términos prácticos, el desafío consiste en mantener una actitud de introspección y apertura. La próxima vez que se inicie un conflicto interpelémonos, ¿qué parte de mí veo reflejada en esta discordia? Este simple cuestionamiento nos sitúa en un terreno de mayor control y sabiduría emocional, nos enseña a desactivar las bombas de tiempo de las proyecciones, y en lugar de echar más leña al fuego del conflicto, buscar el agua de la comprensión y el crecimiento mutuo. Finalmente, veamos los conflictos sociales más amplios. Es fascinante observar cómo la sombra colectiva se manifiesta en la rivalidad entre grupos, sean estos políticos, sociales o deportivos. El mecanismo es similar, atribuimos al otro las cualidades negativas que no deseamos admitir en nuestro propio grupo. Este es el caldo de cultivo del prejuicio, la xenofobia y el sectarismo.
Si como sociedad logramos confrontar nuestra sombra colectiva, podremos avanzar hacia una mayor armonía y entendimiento entre culturas y comunidades. Así pues, la sombra es mucho más que una porción olvidada de nuestra individualidad, es una fuerza que, al no ser reconocida, distorsiona nuestras relaciones y percepciones del mundo. No obstante, al abordarla con valentía y conciencia, no solo transformamos nuestra interacción social en un reflejo más fiel de quienes somos, sino que además nos abrimos a un campo amplio de posibilidades para el crecimiento y la armonía interpersonal. Conocer nuestra sombra puede ser, irónicamente, el acto más iluminador en nuestro viaje de desarrollo humano. Profundicemos en el concepto de individuación de Carl Gustav Jung y su vinculación intrínseca con la integración de la sombra, una travesía hacia una personalidad más completa y equilibrada. La individuación, en la terapia junguiana, es el proceso a través del cual una persona se convierte en quien realmente es, un ser único e indivisible. Es el camino hacia el sí mismo, hacia una plenitud que abarca la conciencia y el inconsciente, el ego y la sombra. Este viaje hacia el interior no es sencillo, requiere de un enfrentamiento valiente con los aspectos más negados de nuestro ser, aquellos que ocultamos y reprimimos. La sombra, ese depósito de rasgos rechazados, miedos y deseos, desempeña un papel esencial en este proceso. Su integración no significa ceder ante nuestros impulsos más primitivos o actuar de maneras socialmente inaceptables, sino reconocer y aceptar estas características como parte de nuestra totalidad. De esta manera, no quedamos a merced de sus manifestaciones inconscientes y no analizadas, que a menudo emergen en momentos inoportunos o de manera autodestructiva. En el camino de la individuación, la confrontación con la sombra es uno de los primeros pasos. El reconocimiento de nuestras zonas oscuras es imprescindible. Al traer a la luz estos aspectos, podemos empezar a entender mejor nuestras reacciones, nuestros miedos y, con ello, manejarlos de manera más consciente. La integración de la sombra propone un diálogo interno, un reconocimiento de que lo que consideramos inadecuado o inaceptable en nosotros también tiene su razón de ser. La aceptación de nuestra ira, por ejemplo, puede revelar límites personales que necesitamos establecer, la aceptación de nuestra vulnerabilidad puede abrirnos a una compasión y empatía más profundas, tanto para con nosotros mismos como para con los demás. A medida que integramos nuestra sombra, nos volvemos más completos y menos fragmentados, menos propensos a proyectar en los otros aquello que no podemos tolerar en nosotros. Esto nos conduce a relaciones más auténticas y a una mayor armonía interior, pues ya no estamos en constante conflicto con nosotros mismos. La individuación no es un destino final, es un proceso vitalicio de crecimiento y transformación. Acepta que la sombra es una compañera constante en este viaje es liberador. Aprendemos a vivir con nuestras imperfecciones, y esto nos lleva a vivir una vida más significativa y congruente. La integración de la sombra, por tanto, es un requisito indispensable en la búsqueda de ese equilibrio en el que finalmente nos reconciliamos con la totalidad de nuestro ser. Recordemos que la sombra no es meramente negativa, alberga potenciales y talentos no explorados que, una vez reconocidos, pueden enriquecer nuestra existencia. Por ejemplo, puede que reprimamos nuestra capacidad creativa por miedo al fracaso, pero al explorar y aceptar esa parte de nuestra sombra, abrimos la puerta a la expresión y a la realización personal. La sombra, entonces, no es un enemigo, sino un aliado en nuestra aspiración a vivir como seres completos y auténticos. La integración de la sombra nos facilita acercarnos al sí mismo, esa instancia psíquica que representa la totalidad de lo que somos, incluyendo esos tesoros ocultos en la oscuridad de nuestra psique. Por lo tanto, el trabajo con la sombra no solo es fundamental para la salud psicológica, sino también para nuestra evolución espiritual. Nos permite ser más humanos, más compasivos, y en última instancia, más sabios. Esta es la esencia del concepto de individuación en la psicología de Jung y la piedra angular de un desarrollo individual genuino y profundo. En el vasto océano de la psique, navegamos a bordo de una embarcación que, por más sólida que parezca,
a menudo lanza por la borda ciertas partes de su carga para mantenerse a flote. Este acto, que en la psicología de Jung se llama proyección, consiste en atribuir a los demás nuestras propias características negativas, deseos inaceptables y pensamientos prohibidos, aquellos que pertenecen a nuestra sombra personal. Para comprender mejor este fenómeno, imagina caminar por un sendero de montaña bajo la luz de la luna. Tu sombra, una silueta oscura y distorsionada, se proyecta ante ti o tras de ti, se extiende o se encoge dependiendo de la luz. Ahora bien, en el terreno de nuestra psicología, a menudo vemos la sombra de otro y creemos, engañados, que son características propias de esa otra persona, sin reconocer que en realidad son proyecciones de nuestro interior. La proyección es una defensa psicológica que nos protege de tener que enfrentar aspectos de nosotros mismos que juzgamos negativamente. Por ejemplo, si nos resulta difícil aceptar que sentimos envidia, podríamos percibir a los demás como envidiosos. Así, la emoción que nos desagrada queda, en apariencia, fuera de nosotros. Pero la contraparte vive dentro de nuestra sombra, esa parte de nuestra psique que hemos optado por ignorar o rechazar. Esta defensa no es únicamente individual. Se extiende hasta el ámbito colectivo, conformando estereotipos y prejuicios que impregnan culturas enteras, desatando conflictos y malentendidos. Las naciones y los grupos suelen proyectar su propia sombra sobre sus enemigos, adjudicándoles todos los rasgos inaceptables que, a nivel colectivo, no pueden o no quieren asumir. Además, la proyección no siempre es negativa. A veces idealizamos a otros, especialmente en el amor romántico, donde atribuimos al ser amado cualidades que, aunque no poseemos, deseamos encontrar en él o ella. Son cualidades que, en realidad, anhelamos desarrollar en nosotros mismos. ¿Cómo podemos entonces retirar las proyecciones y hacerles frente? El primer paso consiste en la conciencia. Al reconocer que estamos perturbados por la actitud de alguien, podemos preguntarnos qué es exactamente lo que nos molesta y por qué. Por ejemplo, si nos irrita profundamente la arrogancia de un compañero de trabajo, podría ser útil explorar si hay momentos en los que nosotros también hemos caído en comportamientos arrogantes, aunque sea de maneras sutiles o en diferentes contextos. Al aceptar estos desagradables encuentros con la sombra, comenzamos a integrar lo proyectado. El camino hacia la totalidad requiere que retiremos estas imágenes distorsionadas que hemos pegado en los demás como etiquetas y las examinamos como si fueran un texto en un espejo, que solo podemos leer correctamente cuando reconocemos que está escrito en nuestra propia mano. Adentrarnos en la sombra no es una tarea para corazones débiles. Es un viaje que requiere valentía, honestidad y compasión por uno mismo. La proyección es un artefacto sofisticado de nuestra psique, diseñado para protegernos, pero al mismo tiempo es un muro que nos separa de la comprensión de la totalidad de nuestro ser. Y mientras más trabajas en reconocer y aceptar tu sombra, menos necesitarás proyectarla en los demás. La proyección se reduce, y con ella, la distorsión de la realidad. Entonces, realmente podemos ver a los demás por lo que son, y no por las sombras que proyectamos sobre ellos. Este es un paso crucial en el camino hacia la comprensión de uno mismo y hacia la paz con los demás. Nos permite construir puentes en lugar de muros, y a medida que nos entendemos a nosotros mismos, nos tornamos capaces de entender a los demás de forma más profunda y auténtica. Y así es como construimos un mundo donde las luces y sombras de cada uno se entrelazan, no para oscurecernos, sino para iluminarnos mutuamente. Profundicemos en el concepto de individuación de Carl Gustav Jung y su vinculación intrínseca con la integración de la sombra, una travesía hacia una personalidad más completa y equilibrada. La individuación, en la terapia junguiana, es el proceso a través del cual una persona se convierte en quien realmente es, un ser único e indivisible. Es el camino hacia el sí mismo, hacia una plenitud que abarca la conciencia y el inconsciente, el ego y la sombra. Este viaje hacia el interior no es sencillo, requiere de un enfrentamiento valiente con los aspectos más negados de nuestro ser, aquellos que ocultamos y reprimimos.
La sombra, ese depósito de rasgos rechazados, miedos y deseos, desempeña un papel esencial en este proceso. Su integración no significa ceder ante nuestros impulsos más primitivos o actuar de maneras socialmente inaceptables, sino reconocer y aceptar estas características como parte de nuestra totalidad. De esta manera, no quedamos a merced de sus manifestaciones inconscientes y no analizadas, que a menudo emergen en momentos inoportunos o de manera autodestructiva. En el camino de la individuación, la confrontación con la sombra es uno de los primeros pasos. El reconocimiento de nuestras zonas oscuras es imprescindible. Al traer a la luz estos aspectos, podemos empezar a entender mejor nuestras reacciones, nuestros miedos y, con ello, manejarlos de manera más consciente. La integración de la sombra propone un diálogo interno, un reconocimiento de que lo que consideramos inadecuado o inaceptable en nosotros también tiene su razón de ser. La aceptación de nuestra ira, por ejemplo, puede revelar límites personales que necesitamos establecer. La aceptación de nuestra vulnerabilidad puede abrirnos a una compasión y empatía más profundas, tanto para con nosotros mismos como para con los demás. A medida que integramos nuestra sombra, nos volvemos más completos y menos fragmentados, menos propensos a proyectar en los otros aquello que no podemos tolerar en nosotros. Esto nos conduce a relaciones más auténticas y a una mayor armonía interior, pues ya no estamos en constante conflicto con nosotros mismos. La individuación no es un destino final, es un proceso vitalicio de crecimiento y transformación. Acepta que la sombra es una compañera constante en este viaje es liberador. Aprendemos a vivir con nuestras imperfecciones, y esto nos lleva a vivir una vida más significativa y congruente. La integración de la sombra, por tanto, es un requisito indispensable en la búsqueda de ese equilibrio en el que finalmente nos reconciliamos con la totalidad de nuestro ser. Recordemos que la sombra no es meramente negativa, alberga potenciales y talentos no explorados que, una vez reconocidos, pueden enriquecer nuestra existencia. Por ejemplo, puede que reprimamos nuestra capacidad creativa por miedo al fracaso, pero al explorar y aceptar esa parte de nuestra sombra, abrimos la puerta a la expresión y a la realización personal. La sombra, entonces, no es un enemigo, sino un aliado en nuestra aspiración a vivir como seres completos y auténticos. La integración de la sombra nos facilita acercarnos al sí mismo, esa instancia psíquica que representa la totalidad de lo que somos, incluyendo esos tesoros ocultos en la oscuridad de nuestra psique. Por lo tanto, el trabajo con la sombra no solo es fundamental para la salud psicológica, sino también para nuestra evolución espiritual. Nos permite ser más humanos, más compasivos, y en última instancia, más sabios. Esta es la esencia del concepto de individuación en la psicología de Jung y la piedra angular de un desarrollo individual genuino y profundo. En el vasto océano de la psique, navegamos a bordo de una embarcación que, por más sólida que parezca, a menudo lanza por la borda ciertas partes de su carga para mantenerse a flote. Este acto, que en la psicología de Jung se llama proyección, consiste en atribuir a los demás nuestras propias características negativas, deseos inaceptables y pensamientos prohibidos, aquellos que pertenecen a nuestra sombra personal. Para comprender mejor este fenómeno, imagina caminar por un sendero de montaña bajo la luz de la luna. Tu sombra, una silueta oscura y distorsionada, se proyecta ante ti o tras de ti, se extiende o se encoge dependiendo de la luz. Ahora bien, en el terreno de nuestra psicología, a menudo vemos la sombra de otro y creemos, engañados, que son características propias de esa otra persona, sin reconocer que en realidad son proyecciones de nuestro interior. La proyección es una defensa psicológica que nos protege de tener que enfrentar aspectos de nosotros mismos que juzgamos negativamente. Por ejemplo, si nos resulta difícil aceptar que sentimos envidia, podríamos percibir a los demás como envidiosos. Así, la emoción que nos desagrada queda, en apariencia, fuera de nosotros. Pero la contraparte vive dentro de nuestra sombra, esa parte de nuestra psique que hemos optado por ignorar o rechazar. Esta defensa no es únicamente individual.
Se extiende hasta el ámbito colectivo, conformando estereotipos y prejuicios que impregnan culturas enteras, desatando conflictos y malentendidos. Las naciones y los grupos suelen proyectar su propia sombra sobre sus enemigos, adjudicándoles todos los rasgos inaceptables que, a nivel colectivo, no pueden o no quieren asumir. Además, la proyección no siempre es negativa. A veces idealizamos a otros, especialmente en el amor romántico, donde atribuimos al ser amado cualidades que, aunque no poseemos, deseamos encontrar en él o ella. Son cualidades que, en realidad, anhelamos desarrollar en nosotros mismos. ¿Cómo podemos entonces retirar las proyecciones y hacerles frente? El primer paso consiste en la conciencia. Al reconocer que estamos perturbados por la actitud de alguien, podemos preguntarnos qué es exactamente lo que nos molesta y por qué. Por ejemplo, si nos irrita profundamente la arrogancia de un compañero de trabajo, podría ser útil explorar si hay momentos en los que nosotros también hemos caído en comportamientos arrogantes, aunque sea de maneras sutiles o en diferentes contextos. Al aceptar estos desagradables encuentros con la sombra, comenzamos a integrar lo proyectado. El camino hacia la totalidad requiere que retiremos estas imágenes distorsionadas que hemos pegado en los demás como etiquetas y las examinamos como si fueran un texto en un espejo, que solo podemos leer correctamente cuando reconocemos que está escrito en nuestra propia mano. Adentrarnos en la sombra no es una tarea para corazones débiles. Es un viaje que requiere valentía, honestidad y compasión por uno mismo. La proyección es un artefacto sofisticado de nuestra psique, diseñado para protegernos, pero al mismo tiempo es un muro que nos separa de la comprensión de la totalidad de nuestro ser. Y mientras más trabajas en reconocer y aceptar tu sombra, menos necesitarás proyectarla en los demás. La proyección se reduce, y con ella, la distorsión de la realidad. Entonces, realmente podemos ver a los demás por lo que son, y no por las sombras que proyectamos sobre ellos. Este es un paso crucial en el camino hacia la comprensión de uno mismo y hacia la paz con los demás. Nos permite construir puentes en lugar de muros, y a medida que nos entendemos a nosotros mismos, nos tornamos capaces de entender a los demás de forma más profunda y auténtica. Y así es como construimos un mundo donde las luces y sombras de cada uno se entrelazan, no para oscurecernos, sino para iluminarnos mutuamente. La sombra, esa parte oculta y rechazada de nosotros mismos, no solo influye en nuestras vidas privadas y en nuestra psique individual, sino que también tiene un impacto considerable en la esfera sociopolítica. Con frecuencia, los grandes espectáculos políticos y los conflictos sociales se nutren de sombras colectivas, conjuntos de prejuicios, miedos y deseos no reconocidos que acechan en el inconsciente de una sociedad. Los líderes carismáticos, a menudo, ejercen una fascinación en las masas precisamente porque encarnan aspectos tanto de la sombra colectiva como de la individual. Su poder de atracción se basa en su habilidad para proyectar esa parte de la psique colectiva que cada quien, individualmente, evitaría reconocer. Que un líder pueda ser tanto idolatrado como vilipendiado, a menudo revela más acerca de la sombra de los seguidores que sobre la naturaleza intrínseca de la figura pública. En el teatro de la política, las proyecciones de la sombra nos hacen ver en el otro, en el oponente político o en otros países y culturas, aquellas cualidades y defectos que no queremos ver en nosotros mismos. Las denominaciones de los corruptos, los prepotentes o los ignorantes, a menudo dicen más sobre nuestras propias inseguridades y nuestra negativa de reconocer ciertos aspectos de nuestra personalidad y de nuestra comunidad. Más preocupante todavía es cuando la sombra colectiva se manifiesta en forma de chivos expiatorios, grupos enteros que son demonizados y a quienes se les atribuyen todas las fallas y defectos propios de una sociedad. Esto puede llevar a políticas y actos discriminatorios, hasta el extremo del genocidio. La historia está salpicada de tales tragedias, y su comprensión nos obliga a mirar no solo hacia los perpetradores sino también a las sombras de sus sociedades que permitieron tales atrocidades. Sin embargo, reconocer y confrontar la sombra a nivel colectivo tiene el potencial de transformar sociedades.
El reconocimiento de la sombra puede llevar a una mayor empatía hacia el otro y al desarrollo de políticas más equitativas y compasivas. La integración de la sombra en la conciencia colectiva puede contribuir a la curación de viejas heridas y promover una sociedad más consciente y menos dividida. Por tanto, el autoconocimiento, tan crucial en la psicología junguiana, no es solo un asunto personal sino también político. Una sociedad que fomenta el autoconocimiento y la reflexión sobre la sombra está más capacitada para construir relaciones basadas en la comprensión y en la confianza, en lugar de en el miedo y en el odio. Del mismo modo, los líderes informados sobre el concepto de la sombra pueden fomentar políticas que promuevan una clara comprensión y manejo de estos aspectos oscuros. Una sombra reconocida y reconciliada no ejerce el mismo poder destructivo que cuando se encuentra reprimida. La aceptación de la sombra, en lugar de su supresión, puede liberar una gran energía y potencial para el bien común. Cuando los individuos y las sociedades se enfrentan y trabajan con su sombra, pueden comenzar a disminuir las proyecciones y, en su lugar, actuar con mayor integridad y autenticidad. En resumen, en la arena sociopolítica, la sombra puede actuar como un tirano o como un maestro, conduciendo a la división o a la integración, a la confrontación o a la comprensión. Depende de cada uno de nosotros, tanto individual como colectivamente, elige el camino a seguir. El camino hacia una sociedad más consciente y compasiva empieza con el valiente acto de mirar hacia adentro, de reconocer y aceptar las partes menos iluminadas de nosotros mismos, para así iluminar el camino de todos. La sombra, ese compañero omnipresente en la psique de todo ser humano, es una parte esquivada pero fundamental de lo que somos. Incorporarla conscientemente en nuestras vidas no es tarea fácil, es un viaje de autodescubrimiento y curación. Si estamos dispuestos a emprender dicho viaje, hay estrategias probadas que pueden ayudarnos en el proceso de trabajar con nuestra sombra. Para comenzar, es imprescindible adentrarse con honestidad en la exploración de nuestro mundo interior. A menudo, la sombra se revela en esos momentos en que reaccionamos de maneras exageradas. ¿Alguna vez te has irritado desproporcionadamente por un comentario casual? ¿O tienes sentido una aversión inmediata hacia alguien sin razón aparente? Es en estas reacciones viscerales donde la sombra hace su primera aparición. La práctica del diario personal puede ser una herramienta valiosa en este viaje. Escribiendo de forma regular sobre nuestras experiencias y emociones, especialmente aquellas que preferiríamos evitar, podemos comenzar a trazar el contorno de nuestra sombra. Algunas preguntas útiles para reflexionar mientras escribimos podrían ser: ¿qué emociones evitan constantemente? ¿Cuáles son los rasgos que critican en los demás, y que sin embargo, es posible que yo también posea? Esta introspección guiada puede abrir las puertas al autodescubrimiento. Otra estrategia eficaz es la meditación enfocada en la sombra. En la tranquilidad de la meditación, podemos enfrentarnos con compasión a esos aspectos de nosotros mismos que no nos gustan. A través de ejercicios de visualización podemos saludar a nuestra sombra, no con juicio o miedo, sino con la curiosidad y la apertura de quien se encuentra con un viejo amigo. A veces, la terapia con un psicólogo puede ser extremadamente útil. Hablar con un profesional capacitado puede proporcionarnos una perspectiva distinta y menos subjetiva, lo cual es esencial para entender y aceptar nuestras áreas de sombra. La creatividad, también, sirve como un refugio seguro para conversar con nuestra sombra. Actividades como la pintura, la escritura creativa, la danza o la música ofrecen un escape no verbal para aquellos sentimientos encriptados en nuestra sombra. Al explorar nuestra creatividad, podemos manifestar y examinar esos aspectos sin palabras, pero con igual intensidad reveladora. Dentro de la práctica cotidiana, es esencial observar nuestros sueños. Estos pueden ser mensajes directos de nuestra psique, que representan de forma simbólica los aspectos de la sombra con los cuales aún no hemos hecho las paces. Llevar un diario de sueños y reflexionar sobre su significado puede proporcionarnos pistas sobre lo que nuestra sombra intenta comunicarnos.
En este proceso, es importante recordar que la sombra no es nuestra enemiga. No nos definen, pero sí nos informan. Al aceptar esto, podemos manejar los momentos en que la sombra emerge con gracia y sabiduría. Este acto de integración no solo beneficia nuestro bienestar emocional y psicológico, sino que también nos empodera para vivir más conscientemente, mejorando nuestras relaciones y permitiéndonos ser más auténticos en cada aspecto de nuestra vida. Finalmente, recordamos que trabajar con la sombra no es un evento único, sino un proceso continuo. La paciencia y la persistencia son compañeras vitales en esta travesía. Es un compromiso con uno mismo que requiere coraje y dedicación, pero al final, la recompensa es invaluable, una comprensión más profunda de quiénes somos y una vida vivida con plenitud y autenticidad. Los sueños son ventanas abiertas al inconsciente, son el teatro donde la sombra, esa parte esquiva de nosotros mismos, sube al escenario. A través de los sueños, nuestra psique intenta comunicarse con nosotros, revelando conflictos, deseos reprimidos y facetas ocultas de nuestro ser. Prestemos atención a los sueños específicos analizados en este capítulo, y veamos cómo la sombra se manifiesta en ellos. Primeramente, tomemos el caso del hombre que poseía una gran mansión en la ciudad. Este edificio, con sus numerosos pasadizos y habitaciones desconocidas, simboliza la vasta y desconocida geografía de su mente. El sótano, en particular, con puertas abiertas desembocando en calles subterráneas, nos remite a la parte más oscura y profunda del inconsciente, donde la sombra guarda. Esta sombra se personifica en la figura de un compañero de escuela, perdido y olvidado en el tiempo, que emerge desde el sótano para recordar al soñante aspectos de sí que dejó de lado, como la alegría y la espontaneidad. En los sueños, la sombra no siempre aparece como enemiga, sino que puede representar también un llamado a la reintegración, a la recuperación de esos trozos perdidos del yo. En contraste, consideramos el segundo sueño, donde el soñante se ve perseguido por un francés desesperado, signo de una introversión llevada a una ruina total. Este personaje sombrío, cubriendo su rostro y tendido en la cama, encarna el deseo del soñante de aislarse del mundo. El oficial y el hombre alto, exitoso pero súbitamente enfermo, representan la ambición y la actividad exitosa, la responsabilidad del soñante en el mundo exterior. Pero este triunfador está vacío, sin sangre, sin pasión, sus logros son mecánicos y sin vida. El desesperado francés, feliz al final del sueño, sugiere que la sombra, una vez confrontada, puede llevar a la reconciliación y al crecimiento personal. Estos sueños, uno con la sombra como guía olvidada y otro como perseguidor personificado por la oscuridad, nos muestran el amplio espectro de formas en que la sombra puede revelarse en nuestras vidas oníricas. Algunas veces como un aliado que nos invita a redescubrir partes abandonadas de nosotros mismos y otras como un antagonista que encarna nuestros miedos más profundos y reprimidos. Pero el trabajo con la sombra no se detiene al analizar los sueños, es esencial llevar estos entendimientos a la conciencia y emprender el trabajo de integrar estas revelaciones en nuestra vida cotidiana. Al hacerlo, al tomar en cuenta lo que la sombra pretende mostrarnos, podemos comenzar a vivir de manera más auténtica, completa y consciente de nosotros mismos. Los sueños son un diálogo del yo con su propia sombra donde los conflictos internos, las emociones no expresadas y los deseos reprimidos encuentran expresión. En el análisis de estos sueños, hemos explorado tan solo dos de las infinitas maneras en que la sombra puede manifestarse, pero el mensaje es claro: escuchar nuestros sueños es esencial para entender nuestra sombra, por tanto, para el pleno desarrollo de nuestro ser. Con cada sueño, la sombra nos invita a un diálogo, a una danza entre la luz y la oscuridad, que puede enriquecer nuestra experiencia de vida y llevarnos a la integración y la completitud.